Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Como siempre, un gusto poder estar con ustedes para estas cápsulas de información. Habíamos platicado anteriormente de la necesidad que implica el poder informar sobre las modificaciones que tendremos más adelante posterior al confinamiento por COVID que estamos viviendo en estos momentos. Lo platicamos un poquito en redes sobre la intención de poder hacer un video un poquito hablando de las recomendaciones generales y principalmente en pacientes que tienen padecimientos neurológicos, específicamente epilepsia. Ha sido un tema que las mamás de nuestros pacientes han sugerido de manera constante para poderlo platicar un poquito. Entonces, a raíz de esta inquietud es que hemos decidido, bueno, realizar esta cápsula para poder platicar un poco acerca de esto. Agradecemos, como siempre, todos sus comentarios respecto al tema y los iremos contestando de manera oportuna. Entonces, un poquito el objetivo es, y lo que nos han preguntado, es basarnos más o menos en las preguntas que nos han hecho ustedes amablemente llegar, es respecto al riesgo de contagio que pudieran tener algunos pacientes con epilepsia. Es decir, si existe mayor riesgo en los pacientes con epilepsia para contraer COVID. Aquí la realidad es que la respuesta concreta es no. No hay algún estudio que nos indique que los pacientes con epilepsia pudieran tener un mayor riesgo que el resto de la población en general. Sin embargo, lo que sí es puntual es en recalcar que los pacientes con epilepsia tienen que continuar con sus tratamientos precisamente antiepilépticos de manera constante, como lo ha sugerido su médico neurólogo. Y la otra es seguir todas las recomendaciones generales que la Organización Mundial de la Salud ha establecido para todo el mundo, ¿no? Con la frecuencia del lavado de manos, lo hemos platicado en otras cápsulas, incluso hay recomendaciones de que el lavado de manos se haga 10 veces al día, que podría ser una buena cantidad de veces para poder poner un número y de esa manera estar vigilando constantemente a los niños de que lo hagan. La aplicación de alcohol gel, otra recomendación importante, como ustedes saben, es evitar tocarnos la boca, tocar la nariz y los ojos, ¿no? Como una recomendación también puntual. Para eso es que se usa los cubrebocas, para eso es que utilizamos algo de protección también en los ojos con lentes de protección o bien las caretas que están utilizando ahorita mucho, justo para evitar el contacto de las manos con las mucosas o bien con los ojos. La otra es el estornudo de etiqueta, que evidentemente se le ha dado mucha promoción para que las personas que pudieran tener algún síntoma respiratorio al momento de estornudar lo hagan con el ángulo interno del codo, como ustedes saben. Son como algunas recomendaciones generales que se tienen, ¿no? Para de aquí en adelante. Recuerden que lo hemos platicado en diferentes momentos. Todo va a cambiar a partir de que regresemos realmente a las aulas en caso de los niños, al trabajo en el caso de los adultos. Tendremos que irnos adaptando a esta nueva realidad que va a realmente sugerirnos el hecho de mantener una sana distancia y algunos métodos de barrera para protegernos tanto a nosotros como al resto de nuestros compañeros, en este caso en nuestros lugares de trabajo. Otra cosa importante es definir que los tratamientos antiepilépticos como tal no tienen, un efecto contradictorio, nocivo al sistema inmunológico. La verdad es que los fármacos antiepilépticos tienen un mecanismo de acción muy puntual a través de ciertos neurotransmisores cerebrales que permiten de manera beneficiosa el hecho de que el niño no tenga crisis, o por lo menos eso intentan. En la mayoría de los casos con éxito. Siempre hemos platicado de este porcentaje refractario de pacientes, 30%, nada despreciable, que a pesar de los medicamentos podrían seguir con crisis epilépticas. Sin embargo, sí quiero ser muy puntual en que algunos pacientes podrían estar consumiendo algunos medicamentos que sí pudieran ser un poco supresores, inmunosupresores. Eso significa que estamos buscando, de cierta manera, un efecto desinflamatorio, ¿no? en el cerebro, y utilizamos algunos medicamentos como ACTH o algo de esteroides, etcétera, que podrían bajar un poco las defensas de los pacientes. Sin embargo, tampoco estaría indicado el retiro de estos medicamentos a pesar de la pandemia. Es decir, tienen que continuar con los medicamentos a menos que exista una indicación puntual por parte de su médico neurólogo. De lo contrario, habrá que continuar con el esteroide, con ACTH o con cualquier medicamento que el médico les haya comentado que podía bajar las defensas. Habrá que continuarlo, sobre todo si hay otras enfermedades inherentes, ¿no? De enfermedades de origen autoinmune, evidentemente. Tendremos que continuar con ese tipo de
de medicamentos. Hay que recordar que sí, algunas personas sí podrían tener algunos padecimientos neurológicos que podrían en sí bajar sus defensas. Hablamos de pacientes con algunas situaciones crónicas, ¿no? Hablamos de esclerosis múltiple, por ejemplo, o algunos otros padecimientos que sí requieren una supresión mucho más crónica. Bueno, evidentemente en esos pacientes habrá que tener medidas igual de higiene, eso es lo único que nosotros recomendamos, por sana distancia, las medidas de higiene, igual el no tocarse la cara, el estarse lavando las manos de manera constante, el uso de alcohol gel, etcétera. Eso es lo único que nosotros recomendamos para los pacientes que incluso se encuentran en alguna terapia de inmunomodulación. Esto es importante y en los niños esto condiciona un reto súper, es un reto bien puntual para la población pediátrica porque hay que entender que gran parte, México es un país de personas jóvenes y gran parte de ellos pueden ser pacientes pequeños. Eso es muy importante porque a final de cuentas nosotros tenemos un estimado de que 2 millones de personas en este país pueden estar cursando con epilepsia. De estos 2 millones, estamos hablando que más o menos estamos en una población que pudiera llegar a 500,000, 1,000,000 de niños pequeños diagnosticados con epilepsia, y eso es acerca de síndromes epilépticos, específicamente espasmos infantiles, Lennox-Gastaut, etcétera, durante la infancia, que podrían estar afectándose. Entonces, la epilepsia es una enfermedad que se origina en gran parte de los casos durante la infancia. Entonces, nos corresponde a nosotros como neurólogos pediatras el poderle dar este seguimiento y el poder dar las recomendaciones lo más puntuales posible para enfrentar esta nueva normalidad. Otra situación que nosotros hemos establecido y que nos ha llamado mucho precisamente esto al hacer esta cápsula informativa es que de repente los padres nos dicen que esta ansiedad que están viviendo los niños durante el confinamiento precisamente podría agravar algunas crisis convulsivas, etcétera. La principal comorbilidad, eso significa la principal enfermedad asociada a la epilepsia, se llama ansiedad. La ansiedad en pacientes con epilepsia es un poquito difícil a lo mejor de determinar porque nos enfocamos muchísimo a la epilepsia, a los fármacos antiepilépticos y de pronto dejamos de pensar en qué es lo que está sintiendo el niño. Entonces, la ansiedad por lo regular en epilepsia la relacionan en niños con el miedo a tener crisis. El niño tiene miedo a convulsionar y eso puede generar ansiedad, no solamente en el niño, sino también en los papás. Entonces, se vive en este círculo de ansiedad pensando en que el niño pudiera presentar crisis despierto, crisis dormido, etcétera, y de esa manera estamos aumentando todavía más o profundizando mucho más la ansiedad si le sumamos ahora los patrones de confinamiento que estamos viviendo y que de repente esto en la convivencia familiar y día a día puede traer algunos conflictos. ¿Cuál es la recomendación puntual a este tipo de preguntas que nos hacen respecto al confinamiento y qué podemos sugerir? Nosotros estamos sugiriendo, por ejemplo, actividades relajantes como ejercicio, leer un poco más, pintar. Esto puede crear un ambiente muy seguro para los niños. Estamos dando un ejemplo de esparcimiento, de relajación, un poquito, de vaciar esta energía y ser un poco más creativos. También podemos establecer rutinas diarias, que eso es muy importante. Lo hemos platicado en muchas cápsulas, sobre todo para la parte de higiene de sueño, que es fundamental para nosotros, para el control de los pacientes con epilepsia. Es importante que vayan a dormir a una buena hora y que sobre todo duerman bien durante la noche, que el sueño no sea tan fraccionado y que nos permita también levantarnos de una manera adecuada, con buen estado de ánimo, con buena energía, y eso nos va a ayudar muchísimo al control de las crisis. Uno de los principales fenómenos que hemos observado durante el confinamiento ha sido que los pacientes han cambiado su manera de dormir, se han roto las rutinas que teníamos establecidos al día con día cuando iban a la escuela y evidentemente están despertando más tarde. Eso conlleva que también duerman más tarde o en el peor de los casos que les esté costando mucho trabajo ir a dormir y estén sufriendo de insomnio que a lo mejor antes no tenían. Eso no es nada bueno para los pacientes con epilepsia, puesto que la falta de sueño podría ocasionar entonces que los pacientes pudieran tener descontrol de crisis. Siempre platicamos de 3 enemigos importantes de la epilepsia en un paciente que ya es diagnosticado, obviamente. El primero es no dormir bien. El segundo podría ser la presencia de infecciones, ¿no? Las infecciones con o sin fiebre podrían condicionar un descontrol en los pacientes con epilepsia. Y por último, el consumo de sus medicamentos. Los medicamentos dados con horario y con una dosis adecuada tienen que mantenerse durante todo el tiempo que el neurólogo les indique.
La combinación de estos elementos, tomando bien medicamentos, durmiendo bien, evitando infecciones, nos va a aumentar, ¿no?, la seguridad de que el paciente no se descontrole y no tenga crisis convulsivas. Esto es muy importante porque entonces nos habla de un muy buen apego al tratamiento que es necesario para evitar el descontrol de las crisis convulsivas. Otra de las preguntas es, ¿cómo haremos para conservar la sana distancia si mi hijo o familiar convulsiona en la calle? Es una pregunta muy interesante. De repente nosotros hemos dado muchas recomendaciones para el manejo de una crisis, ¿no?, estando en un ambiente que sea fuera de la casa. Evidentemente, una crisis que ocurre en la calle o en la escuela es presenciada por un mayor número de personas que si pasara en casa. Es muy importante porque entonces en ese momento pueden acercarse muchísimas personas y el paciente perder la sana distancia. Es un reto importante el poder establecer una estructura de qué es lo que tenemos que realizar cuando un paciente tenga una crisis. Aquí la recomendación es que sea asistido por una sola persona. Eso es importante, que no se acerquen más personas a querer ayudar, porque con una persona la mayoría de las veces es suficiente para poder atender una crisis, tomando en cuenta que no vamos a poder hacer algo para que la crisis realmente sea más corta o termine. Lo único que vamos a hacer es intentar proteger al paciente, en este caso al niño, para que no golpee su cabeza con los movimientos de la crisis convulsiva, y colocarlo de lado para que la saliva pueda salir. Hay que recordar que no hay que introducir absolutamente ningún elemento en la boca, no hay que introducir cucharas, no hay que introducir calcetines ni los dedos. El paciente no va a dejar de respirar cuando tiene la crisis, va a volver a respirar, le va a costar un poquito de trabajo volver a reaccionar, pero lo va a lograr. Entonces hay que ser un poco nada más pacientes en esperar esto, en observarlo, en ir capturando todas las características de la crisis para que cuando lleguen con su neurólogo le puedan decir perfectamente bien cuánto tiempo duró la crisis, qué características tuvo, después de la crisis se quedó dormido, no se quedó dormido, ha estado muy irritable, tuvo vómito, etcétera, etcétera. Es importante que nos demos cuenta de todo lo que rodeó a la crisis, o bien si hubo algo que disparó a esta crisis. Sin embargo, evidentemente la recomendación en cuanto a sana distancia será que el paciente sea asistido por una sola persona, que el resto de personas, evidentemente, como lo dice el término, guarden sana distancia, se mantengan solamente expectantes por si es necesario activar un número de emergencias para que vayan a ver al paciente. De lo contrario, nos van a ayudar muchísimo manteniéndose discretamente alejados del niño que en ese momento pudiera presentar alguna crisis. Siempre lo recomendamos. Si hay alguien disponible que pudiera grabar el evento, siempre se va a agradecer para que nosotros podamos observar cómo fue la crisis durante este tiempo. Fuera de eso, también en la recomendación de no introducir objetos, es porque la verdad es que si queremos introducir un objeto y estamos en la escuela o estamos en la calle, bueno, ese objeto puede venir sucio, puede venir contaminado, y eso podría favorecer que el paciente pudiera tener contacto con el virus. Entonces no es recomendable esto. Ahora, otra de las preguntas importantes que nos hacen es, pensando en el tema de la alimentación, en casos específicos hay pacientes que están tratándose, ¿no?, con dietas especiales. Esto es cierto, ustedes saben que esta población de epilepsia refractaria, que hablábamos del 30% nada despreciable, 3 de cada 10 pacientes epilépticos tienden a comportarse de manera refractaria. Eso significa que no está funcionando su tratamiento antiepiléptico, y entonces tenemos que echar mano de diferentes opciones, a veces no farmacológicas, que existen para poderlos tratar. Uno de ellos es la dieta, en este caso enfocados en la dieta cetogénica, que es la que se ha estudiado para intentar mejorar el control de las crisis. Esto es importante. Realmente no se ha demostrado que la dieta cetogénica pudiera tampoco disminuir las defensas de los pacientes. Hay que continuar con la dieta cetogénica, hay que continuar con un buen control de cetonas en orina, ¿no? Para los pacientes que ya se encuentran en dieta cetogénica o que están próximos a iniciarla, esto es importante porque nosotros a través de tiras de orina vamos determinando si el paciente se encuentra con un buen nivel de cuerpos cetónicos, que es lo que buscamos para que tengamos un efecto antiepiléptico de calidad. Entonces es importante que ustedes vayan observando
estas cetonas y que no se pierda. Actualmente con el confinamiento es un poquito complicado, sin embargo, nosotros confiamos mucho más en los papás, en el hecho que están supervisando al niño, que a veces cuando acuden a la escuela, que el riesgo de que de repente puedan consumir alguna golosina, ¿no? Que tiene grandes cantidades de azúcar, etcétera, pudiera provocar que el paciente rompiera la dieta cetogénica. Entonces, realmente estando en casa estamos muy confiados porque los papás realmente están muy sensibilizados a la dieta y entonces saben que no puede consumir ningún tipo de carbohidratos, pero definitivamente la dieta cetogénica no influye en la parte de las defensas del organismo y hay que continuarla, no hay que suspender ningún tipo de dieta que de alguna manera esté indicada por su neurólogo. Hay muchas medicamentos, ¿no? También, tanto para dieta cetogénica, que utilizamos en dieta cetogénica, algunas formulaciones, o bien algunos antiepilépticos que pueden ser solicitados vía telefónica o a la farmacia. Hay que procurar que si existe ese servicio, ¿no? A casa, ¿no? Para que la farmacia nos lleve los medicamentos, o bien para que nos lleven algunas otras cosas, hay que intentar utilizarlos, ser higiénicos al momento de obtener los paquetes que nos llegan por cualquier servicio a domicilio, intentar limpiarlos y después ya poder hacer uso de ellos. Pero de alguna manera sí es recomendable que ustedes estén al tanto de algunos servicios que pudieran ir a casa con el fin de evitar que estén saliendo de manera tan constante. Y bueno, cuando sea necesario salir, guardar sana distancia, usar cubrebocas, si se puede utilizar careta estaría también muy bien, y siempre siguiendo las recomendaciones que actualmente se tienen de higiene, ¿no? En el momento de ir a comprar al supermercado o cualquier otro lugar. ¿Qué viene después? ¿No? Esa es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué va a venir después del confinamiento? ¿Qué va a pasar, ¿no? Cuando los niños regresen a la a la escuela. ¿Qué va a ocurrir? Es una pregunta que nos hacemos todos los días. Creo que no vamos a poder solucionarla hasta que nos enfrentemos a esto. Existirán planes estructurados de la Secretaría de Educación Pública para intentar que los niños guarden sana distancia en el salón. Se complica un poco en las escuelas de gobierno, donde ustedes saben que los grupos son bastante numerosos, y entonces evidentemente eso complica, ¿no? Entre el espacio y la cantidad de niños complica el hecho de que puedan tener sana distancia. Se tendrán que establecer mecanismos entonces de barrera para que los niños no tengan un contacto tan directo. Cuesta mucho trabajo que los niños se mantengan con cubrebocas. Eso es importante también establecerlo. De repente también el uso de cubrebocas, niños pequeñitos, hablamos de niños de 1 año y medio o menores, no estaría tan indicado. Los niños chiquitos tienen una respiración oral, todavía ocupan mucho la boca para poder estar respirando, entonces los cubrebocas de repente no serían una buena opción. A lo mejor utilizar una careta podría ser de mayor utilidad. Los niños preescolares van a ser un reto, ¿no? Los niños preescolares, el hecho de que se dejen el cubrebocas, ahí nos vamos a enfrentar a una situación complicada. El uso de caretas podría ser una buena opción también. Nosotros recomendamos que los niños puedan diseñar sus propias caretas, que las dibujen, que las pinten, que las personalicen con el fin de que sea mucho más sencillo el que se las coloquen. Entonces los invitamos a que empiecen a realizar esto. Y la otra invitación es muy probable que dentro de los lineamientos de sana distancia y sanitarios que se incluyan al momento de regresar a clases, sí vaya a ser el uso de cubrebocas. Entonces hay que empezar a entrenar a nuestros niños en el uso de estos métodos de barrera con el fin de que puedan ir lo más protegidos posibles al salón. Platicábamos en una de las cápsulas también que el regreso a clases se va a dar en el mes de agosto más o menos, para algo que se ha denominado como un curso de nivelación. Esto va a llevar algunas semanas. Durante este curso de nivelación, los niños van a asistir de manera alterna, en días alternos. Eso va a depender de la letra de su primer apellido, y entonces no van a ir toda la semana con el fin de que disminuya el número de niños que asiste a la escuela. Ese es uno de los planes. El reto va a ser en cuanto se retomen las clases de manera ordinaria, para saber si qué mecanismos se van a poder realizar o terminar de realizar para evitar que haya tanta acumulación de niños.
Otras de las herramientas que se han propuesto es el escalonar los recreos, por ejemplo, que los recesos sean escalonados y que no salgan todos los niños al patio para que no tengan tanto contacto. Va a ser un reto importante. Siempre hemos platicado que la parte de la socialización entre niños, el juego entre niños y más en preescolares y escolares es fundamental y es una parte elemental dentro del proceso educativo. Entonces va a ser un reto significativo. Sin embargo, nosotros como papás tenemos que darnos a la tarea del entrenamiento, de estar sensibilizando a nuestros niños de la necesidad del uso de cubrebocas y de métodos de barrera que realmente lo protejan y que protejan a los demás. Eso es muy importante. Y la otra es también estarlo sensibilizando en cuanto a síntomas. Eso es muy importante en cuanto al dolor de cabeza, en cuanto al escurrimiento nasal, en cuanto a la sensación de fiebre o que se sientan mal de forma general. Es importante que lo puntualicen para que los niños les puedan avisar de una manera precisa el que no se están sintiendo bien. Eso va a ser de mucha ayuda. Y lo otro, para finalizar en esta pregunta, será la implementación de filtros escolares que tengan una buena, con padres o con maestros bien capacitados que puedan establecer una sospecha de que alguno de los niños pudiera estar cursando con una infección respiratoria. Y el compromiso como papá. Si yo sé que mi hijo está presentando síntomas respiratorios o ha tenido fiebre, me ha reportado dolor de cabeza o incluso está con tos, creo que de manera responsable lo mejor que se puede hacer es no llevarlo a la escuela, guardarlo un poquito en casa, observarlo y si todo está bien, bueno, posteriormente en cuanto esté totalmente recuperado podría acudir. Pero gran parte va a recaer en la responsabilidad que tenemos nosotros para con nuestros niños. Ya platicamos de esto y otra de las preguntas es ¿en qué momento debo llevar a mi hijo a sus terapias, clases o actividades? Otra de las preguntas bien frecuentes que nos han realizado. Nosotros durante este tiempo más álgido de la pandemia en México, donde se están reportando tantos casos y además hay un alza en casos pediátricos, hemos decidido sugerir que esperen un poco para la parte de las terapias. Creo que es un buen momento para establecer comunicación virtual o telefónica con sus terapeutas. Hablamos tanto de la terapia física como de la terapia psicológica. Es un buen momento para que establezcan este contacto. Si es posible el poder llevar a cabo algo de terapia a través de estos instrumentos virtuales, creo que podría ser fantástico porque el niño no tiene que salir de casa y los papás pueden llevar a cabo cierta rehabilitación. En algunos casos muy específicos, sobre todo hablando de la rehabilitación física, bueno, creo que sí, habrá que entender el caso y bajo todas las herramientas nuevamente de sana distancia, que acuda a su centro de rehabilitación. Sin embargo, el más indicado para poderlo indicar será tanto su neurólogo como su médico rehabilitador para que le indiquen si el paciente pudiera realizar o no estas actividades de rehabilitación estando en casa y de manera confinada y segura. Entonces es importante que empecemos a acercarnos ya con los terapeutas para saber si podemos ir estableciendo estos vínculos de comunicación que nos permitan aclarar todas las dudas que tengamos respecto a la rehabilitación que estaba tomando, porque seguramente esta pregunta va en torno a que suspendió algunas técnicas de rehabilitación, algunas terapias de rehabilitación, y que eso de alguna manera nos da miedo, ¿no? Nos da miedo que el niño pueda retroceder. Por ahí, si tenía alguna terapia de lenguaje, alguna terapia de lectoescritura, etcétera, etcétera, que pudiera irse para atrás en estas semanas. Entonces, creo que es el mejor momento para ponernos en contacto con los terapeutas. Diseñar estrategias que podamos seguir en casa es fundamental, siempre anteponiendo, evidentemente, la salud antes de acudir a cualquier consultorio o cualquier otra situación. La parte de las clases, bueno, estamos pendientes de las indicaciones del gobierno federal. Hoy sabemos del regreso que se tiene de nivelación en el mes de agosto para iniciar probablemente clases en septiembre. Les pedimos, les sugerimos y como siempre amablemente les recomendamos el hecho de poder platicar bien con los niños respecto a la necesidad de no estarse tocando tanto la cara, de estar utilizando los cubrebocas, de estar utilizando las caretas. Les repito, es importante el fenómeno de sensibilización puesto que no están acostumbrados a esto.
y por ahí seguramente cuando han tenido que salir a cerca, ¿no? O con ellos a dar una vuelta, como lo hemos recomendado de repente en pacientes con algunos fenómenos del neurodesarrollo que pueden generar mucha ansiedad, pacientes con epilepsia que también puede generar mucha ansiedad, y que hemos recomendado que salgan cerca. De repente cuesta mucho trabajo que los niños incluso mantengan sana distancia, ¿no? Si ven a otros niños o quieren realizar otras actividades. Entonces es importante sensibilizarlos que a partir del regreso a clases van a tener que seguir ciertas normas y ciertas reglas que son nuevas y que el contacto físico probablemente esté limitado. Esperemos que pronto, ¿no? se sigan desarrollando, se sigan testeando diferentes vacunas que nos permitan poder más adelante el proporcionar esta protección a prácticamente a toda la población mundial y que de alguna manera estemos mucho más seguros. Sin embargo, hasta este momento lo que se tiene que hacer es todas las medidas de contención, de sana distancia, de higiene que hemos comentado, puesto que no tenemos por lo pronto previsto una vacuna tan pronto como para estos meses. Probablemente estemos hablando de esta posibilidad a finales de año, y sería bastante bueno y sería bastante rápido el poder desarrollar una terapia inmunológica o una vacuna para la enfermedad de una manera realmente acelerada, ¿no? Pero habrá que esperar un poco más. Seguramente muchas dudas van a seguir surgiendo en el camino. Estaremos intentando realizar este ejercicio para ir contestando algunas de las preguntas que nos van haciendo. Entonces, recapitulando, es importante que mantengan sus tratamientos para la epilepsia sin modificarlos, a menos que exista alguna indicación de su neurólogo. Mientras no la haya, hay que seguir tomando su tratamiento con los horarios y con las dosis establecidas. Después es importante las 3 recomendaciones que dimos para el control: dormir bien, evitar las infecciones. Eso significa que si estamos viendo que el niño se nos está enfermando, está con fiebre, está con escurrimiento nasal o diarrea, lo atendamos lo más rápido posible para evitar que esa infección pueda crecer más. Y por último, la parte de los medicamentos, que esté tomando los medicamentos con horario y a una dosis adecuada. Después, de ninguna manera los pacientes con epilepsia tienen un mayor riesgo de contraer COVID, es el mismo riesgo que la población general. Ya hablamos de este pequeño grupo de pacientes que pudieran estar en algunas terapias especiales, sobre todo cuando la epilepsia se junta con alguna otra enfermedad inmunológica, es cuando podrían estar tomando algún otro tipo de medicamentos. Ya platicamos sobre la alimentación. La alimentación, en el caso de los pacientes que tienen una dieta específica para epilepsia, en este caso cetogénica, se tiene que continuar. En el caso de los pacientes que no tengan una dieta cetogénica, pero que padezcan epilepsia, la recomendación general es un alto consumo de proteínas, eso es carne, pollo, pescado, un alto consumo en verduras, en frutas que contengan vitamina C, D, E, que nos van a ayudar muchísimo a fortalecer ahí sí el sistema inmunológico. Entonces es importante que eso lo tomen en cuenta, pero fuera de eso no hay una restricción alimentaria ni ninguna otra contraindicación para algún tipo de alimento. Ya hablamos también de las recomendaciones de lo que se puede hacer con un paciente que pudiera presentar alguna crisis en la calle con el fin de intentar mantener la sana distancia, que es la invitación que seguimos haciendo nosotros. Y la otra de la sensibilización de los pequeños para el uso de cubrebocas, caretas. Ya platicamos de una estrategia de estar haciendo diseños de los cubrebocas, de las caretas, etcétera. Es importante empezarlo a implementar de manera urgente, porque aunque no lo crean, agosto está a la vuelta de la esquina y septiembre también lo estará. Entonces no podemos dejar que el tiempo nos vaya ganando sin que tengamos niños sensibilizados y papás que se hayan dado a la tarea de poder trabajar con nuestros niños. Entonces continuaremos haciendo este tipo de cápsulas para poder ir resolviendo algunas de las dudas que ustedes vayan teniendo. Agradezco muchísimo su atención en esta oportunidad para poder hablar de este tema tan importante. No olviden hacer cuestionamientos prácticos con su médico neurólogo, con su nutriólogo, en el caso de los pacientes que se encuentren con dieta cetogénica, o bien con el rehabilitador, porque serán los más indicados en responder puntualmente cada una de sus dudas. Agradezco mucho su atención, nos vemos para la próxima. No olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y pues muchas gracias.